¿Qué tal mis hermanos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Apologética San Juan 23. Bueno, en este día únicamente quiero hablarles sobre el debate que presenciamos entre el padre Luis Toro y el pseudo pastor Eduardo Gutiérrez, en donde claramente el pobre de Gutiérrez quedó tremendamente refutado. Y pues como sabemos que no tiene vergüenza ni dignidad, entonces ya comenzará, o creo hasta que ya comenzó a hacer sus videos de 3 horas, videos en los que aburre, tal y como hizo en el debate, que repite y repite y repite lo mismo. Pero bueno, como vimos, el padre Luis Toro le pegó una tremenda refutada. Eh, para apoyar lo del padre Luis Toro, pues yo sé que el padre Luis Toro conoce muy bien este pasaje. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, en donde nos dice que estemos siempre listos y dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pida. Pues como sabemos del debate entre el pastor Gutiérrez, pastor por así decirlo, porque no sé qué es lo que pastorea este señor, pero bueno, este señor no sabe, no tiene ni idea de dónde está parado. Y es por eso que el debate iba a ser para hoy. Pero ¿qué es lo que quiso hacer Eduardo Gutiérrez? Eduardo Gutiérrez lo que quiso hacer es tomar de sorpresa al padre Luis Toro, llegando un día antes, mostrando que no es una persona de palabra. Pero ¿qué es lo que pasó? Se fue totalmente refutado. Bueno, como dice Primera de Pedro 3:15, el padre Luis Toro es alguien que está siempre listo y dispuesto a dar razón de nuestra esperanza de la Iglesia Católica a todo pseudo pastor que se lo pida. Bueno, ahora nosotros sabemos que bíblicamente Eduardo Gutiérrez es un analfabeto. No tiene ni siquiera idea de lo que habla. No tiene idea de lo que ataca. Y pues como nosotros sabemos, Eduardo Gutiérrez lo que quería hacer era ir con ya viendo que no puede refutar al padre Luis Toro con la Biblia, quería ir con patrística. Yo sé que él tal vez quería mostrar lo que es las citas de San Agustín, porque en un video que lo vi hace ya mucho tiempo, en el que igual en ese video de Eduardo Gutiérrez supuestamente refuta al padre Luis Toro, pero como sabemos, Eduardo Gutiérrez solamente debate con el padre Luis Toro cuando está detrás de su computadora, solamente agarra los videos cuando el padre no le puede contestar. Pero ya vimos lo que pasó cuando está frente a frente con el padre. Pobre Gutiérrez. Bueno, como les dije, tal vez Eduardo Gutiérrez lo que quería era irse a tratar de refutar al padre Luis Toro con las citas de algún padre de la iglesia, especialmente. Yo estoy seguro, bueno, no seguro porque soy cristiano y cometo errores, pero sé que tal vez lo que iba a hacer Eduardo Gutiérrez era citar a un padre de la iglesia, tal vez a San Agustín. Pero bueno, ahora él trata de negar la supremacía del apóstol Pedro y Eduardo cree que cuando niega la supremacía del apóstol Pedro está negando toda la sucesión apostólica. Pero vemos que los primeros cristianos ya sabían que Pedro tenía una supremacía, y por eso se los voy a comprobar con una cita de San Anacleto, el Papa San Anacleto, que dice, esto lo encontramos en la epístola 3, Ad Omnes Episcopos y Sacerdotes, del año 76-83 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? En el primer siglo, ya creían en la supremacía de la iglesia de Roma. ¿Por qué me voy por la iglesia de Roma? Porque Eduardo Gutiérrez, cuando trata de negar el primado de Pedro, nosotros vimos que él trata de ir a decir que el Vaticano, que no, que porque en Roma y todo eso.
pero vamos a ver el testimonio de un cristiano del primer siglo, así demostrando que los primeros cristianos no eran protestantes. Por eso el Papa San Anacleto, ¿qué es lo que nos dice? Y lo vuelvo a repetir, esto está en la epístola 3 del Papa San Anacleto, epístola 3, ad omnes episcopos y sacerdotes, año 76 después de Cristo. Dice, ahora, esta Iglesia Apostólica de Roma ha recibido su primacía. Desde ahí vemos que la Iglesia de Roma ya tenía una primacía. Lo leo textualmente y luego lo explico. Ahora, esta Iglesia Apostólica de Roma ha recibido su primacía, no de parte de los apóstoles, sino del mismo Señor Jesucristo. Y así como extiende su poder supremo sobre todas las iglesias y todo el rebaño de personas cristianas. Como vemos, desde el primer siglo la Iglesia de Roma ya tenía una supremacía. Y como sabemos, la Iglesia de Roma, según los primeros cristianos como el Papa San Anacleto, que desde los primeros cristianos vienen refutando lo que es la enseñanza de Eduardo Gutiérrez. Bueno, únicamente, como estas existen otras muchas citas, sé que también existen las citas descontextualizadas que le gustan a Gutiérrez, pero si nosotros nos centramos en lo que es patrística y lo que es la Biblia, el protestantismo queda totalmente refutado. Ahora, quiero enfocarme también en lo que dijo el pastor Eduardo Gutiérrez sobre lo de Petros y Petra. Esto es totalmente falso. Primeramente, ¿por qué? Porque lo que el pastor Eduardo Gutiérrez dice que Petros es una piedra pequeña y Petra una piedra grande. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en el griego para decir piedra grande se usa megalitos y para decir piedra pequeña se usa litos. En el griego, déjenme revisar, no recuerdo bien la palabra, pero en el griego existe una variación entre Petro y Petra. Primero, dice, lo voy a leer textualmente, dice, la palabra Kefas. Esta palabra hebrea helenizada del arameo, Cefas, no era un nombre propio. ¿Sí? Ok, enfoquémonos en eso. Cefas no era un nombre propio. Pero del arameo, Cefas significa piedra o roca, porque no existe otra palabra en arameo para decir piedra grande o piedra chiquita, piedra pequeña, como trata de hacer ver el pseudo pastor Gutiérrez. Por eso, en Lucas 1:42, bueno, revísenlo, no estoy seguro, no recuerdo la cita en la que Jesús le cambia el nombre a Pedro y le dice, tú eres Cefas. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Tú eres piedra, tú eres roca. Ahora, el pastor Eduardo Gutiérrez dice que el escrito está en griego. Es verdad, está en griego. Y para Pedros le dice Petros. Y para piedra, para roca dice Petra. Pero aquí hay un error o algo que el pastor Eduardo Gutiérrez no toma en cuenta. Que existen dos variaciones del griego. Nos dice el griego ático y el griego koine. En el griego ático, lo voy a leer textualmente, dice, las palabras Petro y Petra varían en significado entre el griego ático y el griego koine. ¿Por qué? Porque en el griego ático, Petros y Petra tienen una variación entre lo que trata de hacer ver Gutiérrez, que Petra es una roca y que Petros es una piedra pequeña, es el griego ático. Pero también existe el griego koine, y en el griego koine, Petros y Petra tienen el mismo significado. En el griego, Petros y Petra son lo mismo. Y por eso, para decir piedra grande o piedra chiquita, piedra pequeña, existen lo que es litos y megalitos. Pues como vemos esto, el pastor Eduardo Gutiérrez no lo sabe, o si lo sabe no le conviene que se sepa. ¿Por qué?
porque se le cae su negocio, se le cae su iglesia de juguete. Y es por esto que el pastor Eduardo Gutiérrez, aunque quede refutado una y otra vez, porque ya hemos visto cuando ha debatido con los apologistas católicos, como el primer debate que tuvo con el hermano Martín Barrientos, o los debates que ha tenido con el hermano Rodrigo Calvo o con el teólogo Guido Rojas, ha quedado totalmente refutado. Y más con los debates que ha tenido con el padre Luis Toro, ha quedado por el piso. Pero eso a él no le importa, a él lo que le interesa es el dinero que le dejan sus seguidores, el dinero que le da YouTube, por eso monetiza sus videos. Entonces nosotros sabemos que el padre Luis Toro le demostró bíblicamente que el primado de Pedro es totalmente cierto y que el pastor Eduardo Gutiérrez no conoce griego y únicamente trata de poner dos palabras supuestamente en griego para que supuestamente se le crea su falsa doctrina. El pastor Eduardo, ya hermanos protestantes, el pastor Eduardo Gutiérrez únicamente les está lavando el cerebro con puras mentiras. ¿Sí? Les está lavando el cerebro con puras mentiras. ¿Y ustedes qué es lo que pasa? No quieren abrir los ojos. Espero que muchos protestantes, después de esta arrastrada que le dio el padre Luis Toro Eduardo Gutiérrez, pues abran los ojos. Y mis hermanos, sigamos constantes en la apologética, estudiando nuestra fe para que no cualquier vividor y mentiroso venga a engañarnos, porque nuestra fe es la verdadera iglesia. Bendiciones.